Un saludo a todos, mi nombre es José Arberi Contreras y junto con Rafael Real les vamos a hablar sobre el cerebro triuno. Los estudios relacionados con la neurociencia de educación permiten a los docentes acercarse de manera más contextualizada al funcionamiento del cerebro y por ende al proceso de construcción del aprendizaje. El acercamiento a las teorías neurocientíficas en educación han tomado fuerza en el siglo XXI. Sin embargo, sus antecedentes derivan desde el siglo XX. Desde 1978, los estudios de MacLean y su teoría del cerebro triuno planean la interpretación del cerebro como un sistema formado por tres subsistemas: reptiliano, límbico y neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para la producción de la conducta. El cerebro triuno es un modelo explicativo de cómo evolutivamente el cerebro de los seres humanos ha cambiado y se ha organizado para llevar a cabo tareas complejas como las funciones cognitivas superiores, que lo diferencia de los otros mamíferos y animales. Según MacLean, en 1978 a 1990, el cerebro humano está formado por tres cerebros integrados en uno, los cuales estos cerebros son reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Cada una de estas áreas del cerebro ejerce diferentes funciones que en última instancia son responsables por la conducta humana. Este modelo concibe al ser humano como un ser constituido con múltiples capacidades interconectadas y complementarias, de allí su carácter integral y holístico que permite explicar el comportamiento del ser humano entre una estructura más integrada, donde el pensar, sentir y actuar se compenetran en un todo que influye en el desempeño del individuo, tanto en lo personal, laboral o profesional y social. Los principales representantes de este modelo son Roger Sperry, Ilan Beport, Paul MacLean. Cerebro reptílico. El sistema reptil, el llamado subcerebro reptil, es un antiguo mecanismo neuronal que ejecuta los programas básicos de la vida. Estos sustratos donde se ubican los instintos y los cambios psicológicos necesarios para asegurar la supervivencia. Las conductas del cerebro reptil son difíciles de modificar, son preprogramadas, inconscientes y automáticas. El individuo nace con ellas y son una capacidad de razonamiento bien desarrollada, puede analizar y asumir responsablemente las conductas del sistema reptil y sus consecuencias. El sistema reptil se caracteriza por ser el asiento de inteligencia básica, es la llamada inteligencia de las rutinas, rituales y parámetros. Sus conductas en la mayoría son inconscientes y automáticas. Recibe mensajes límbico y del neocórtex. Se hace cargo de su conducta cuando se ve amenazado por las acciones, generando comportamiento reactivo. Las personas activas desde esta estructura en relación a sus reacciones vitales. El cerebro reptiliano se localiza en la parte interior y trasera del cráneo. Sería la parte más antigua y primitiva encargada de las funciones básicas y de supervivencia de los instintos. No es capaz de aprender, vive en el aquí y en el ahora, es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cumple las necesidades de defender y marcar territorio, protegerse y evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y la innovación. A continuación les va a hablar el compañero Rafael sobre el cerebro límbico. Cerebro límbico, también conocido como cerebro químico, es el lugar de las emociones. Controla la temperatura, la presión arterial, niveles de glucosa, refuerza las funciones del reptiliano, mantiene el equilibrio fisiológico, el ritmo cardíaco, asegura 4 funciones importantes: alimentación, apareamiento, autodefensa y agresividad. Está conformado por el tálamo, que se encarga de la información sensorial del medio externo, también de la activación de sistemas cerebrales. El hipotálamo es la fábrica química que controla funciones corporales del sistema nervioso autónomo, o sea, las necesidades, sed, hambre, entre otras.
Glándula pituitaria. Segrega las hormonas, envía señales químicas y eléctricas. Glándula pineal. Es el reloj interno. Hipocampo. Almacena las nuevas memorias y nuevas experiencias. Amígdala. Alerta de los peligros. Controla 4 emociones primitivas: agresividad, alegría, tristeza, miedo. La corteza cerebral es un área básica para el funcionamiento del ser humano. Desempeña funciones tales como la percepción, imaginación, juicio y la decisión. La corteza cerebral cubre los 2 hemisferios. Está dividido por órganos sensoriales y cada región específica desarrolla un sentido, vista, olfato, entre otros. Está conformado por capas. Capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna, capa multiforme. Para el correcto funcionamiento del cerebro está implicada las áreas. Área sensitiva es aquella que recibe información de origen sensitivo. La área motora se encarga de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento. Áreas de asociación tiene la tarea de los procesos de memoria, cognición y desarrollo, de razonamiento, entre otros. Aquí podemos apreciar los lóbulos que están conformados por frontal, que tiene el área de Broca, la corteza prefrontal y el área motora. El temporal, que se encarga de la memoria, tiene el área de Wernicke, que permite entender el lenguaje. El parietal, que se encarga de la percepción de estímulos, y el occipital, que se encarga de los estímulos visuales. Ya con esto le cedo la palabra a mi compañero. Cerebro neocorteza. Los humanos poseen un cerebro mucho más especializado que los primates, por lo cual, además de sentimientos, manejan un proceso racional de entendimiento y de análisis ampliamente superior sobre todo los mamíferos, directamente relacionado con las partes más especializadas del encéfalo, específicamente su región frontal, que le permite adquirir conocimientos, desarrollar sociedades, culturas, tecnologías y, lo más importante, comprender las leyes del origen del universo. La aparición de los calendarios implica que los seres humanos comenzaron a desarrollar progresivamente la capacidad de anticipar, planificar y visualizar, de poner el futuro posible en el presente. Significación de la teoría del cerebro triuno para el aprendizaje. La significación de esta teoría radica en comprender que el aprender no es solo un proceso cognitivo que es determinado por el cúmulo de información que el estudiante almacena, sino que también el procesamiento de esta información es un proceso integral que es determinado e influido por todos los estados psicológicos por los que el hombre transita. Esta teoría del cerebro triuno concibe a la persona como un ser constituido por múltiples capacidades interconectadas y complementarias, ya que potenciar y autorregular los 3 cerebros, desarrollar el pensamiento divergente y creativo, promover querer aprender, uniendo los factores de los 3 tipos de cerebro. Se aprende más y mejor cuando el estudiante se engancha asertivamente en el proceso. A través del uso de estas múltiples inteligencias, el individuo es capaz de aprovechar al máximo toda su capacidad cerebral. Para ello, los docentes deben crear escenarios variados que posibiliten el desarrollo de estos 3 elementos. El clima psicoafectivo entre los diferentes escenarios del aprendizaje debe ser agradable, armónico y cálido. Esto es proporcionar una óptima interacción en el aula de clase, estudiante-estudiante, estudiante-docente, para lograr resultados significativos. Importancia en el proceso de aprendizaje.
Es muy importante porque el aprendizaje involucra contenido emocional. La información sensorial es procesada por este sistema. Tiene relación con la memoria a largo plazo, donde el alumno o alumna debe recurrir a sus conocimientos previos. El alumno debe querer aprender, debe sentir que puede hacerlo. De lo contrario, aparecen bloqueos que impiden que el aprendizaje pueda ser acomodado y asimilado en la estructura cognitiva. Contribuye en el desarrollo de procesos cognitivos. Hora de las preguntas. Describa brevemente qué es el cerebro triuno. A. No tengo idea. B. Es una ciudad. C. Mejor otro día. D. Es un tema muy bonito. En realidad no sé, voy a hacer una llamada en la ciudad de Bogotá a Nancy. Nancy, describe brevemente qué es el cerebro triuno. A, no tengo idea. B, es una ciudad. Mejor otro día. O, es un tema muy bonito. Ese es un tema muy bonito, el cerebro triuno. Bueno, retomando nuevamente el tema, vamos a responder la pregunta del juego de una forma más conceptual. Entonces, le doy la palabra al compañero Rafael, quien la va a responder brevemente. Describa brevemente qué es el cerebro triuno. El cerebro triuno hace referencia a los 3 cerebros especializados en los seres humanos. Esta parte se desarrolla en diferentes momentos del ciclo evolutivo. El cerebro humano, tal cual como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2,5 millones de años desde nuestro ancestro más primitivo. Pese a tener una estatura similar a la de un chimpancé, los cerebros de estos individuos empezaron a presentar volúmenes encefálicos significativamente superiores. El cerebro triúnico es un modelo para el cerebro y comportamiento humano de los vertebrados, propuesto por Paul MacLean en la década de los 60 para explicar la función de los rastros de evolución existentes, especialmente en la estructura del cerebro humano. En este modelo, el cerebro se divide en 3 cerebros separados, que tienen su propia inteligencia especial, subjetividad, sentido de tiempo y espacio y memoria. El cerebro triúnico consiste en el complejo reptiliano, el sistema límbico y neocórtex. Sin embargo, esta hipótesis ha dejado de ser abogada por la mayoría de los investigadores en neuroanatomía evolutiva comparativa de la era post-2000. El complejo de R, también conocido como cerebro reptiliano, incluye el tronco encéfalo y el cerebelo. La fase cerebro reptiliano deriva del hecho que el cerebro es un reptil, es denominado por el tronco encefálico y el cerebelo, que controla el comportamiento y el pensamiento instintivo para sobrevivir. El cerebro controla los músculos, el equilibrio y las funciones autónomas, la respiración, el latido del corazón. Por consiguiente, es principalmente reactivo a estímulos directos. MacLean ilustra en esta función al sugerir que organiza los procesos involucrados en el regreso de las tortugas marinas al mismo terreno de crianza tras años de avance.
Para iniciar, nos ponemos de pie, espalda y cabeza recta. Separamos las piernas al ancho de los hombros. Ponemos las manos entre la parte lateral y anterior de las piernas e iniciamos el ejercicio así. Sin separar las manos de las piernas, hacemos círculos con los hombros hacia adelante 5 veces y luego hacia atrás 5 veces más. Posición inicial. Hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5.